Bienvenidos a la clase de Ciencia y Ambiente. El día de hoy vamos a hablar acerca del suelo. El propósito de nuestra clase es describir los tipos del suelo, sus propiedades y lo cual nos va a permitir valorar este recurso, cuidarlo y prevenir su contaminación. Bien. Aunque no parezca, siempre hablamos de las plantas, hablamos de los vegetales, pero casi nunca hablamos del suelo, que es el que va a ser propicio, ¿sí? La tierra es la que hace propicio este crecimiento de las plantas. No solamente el suelo, sino que hay elementos como el aire, ¿sí? El viento, el aire, el sol, ¿no? Que ayudan a la tierra, al suelo, y qué tipo de suelo también para que puedan haber vegetación, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, si queremos ver de nuestro planeta, tenemos que saber también qué tipos de suelos son los que nos permiten sembrar y cosechar mejores productos. Vamos a ver entonces. Soy la Tierra, vuestro planeta, y os quiero hablar del suelo. Algo muy importante a lo que pocas veces damos importancia. El suelo que pisáis cada día está en mi parte más superficial. Allí donde están construidas vuestras casas, vuestros colegios o las carreteras por las que viajáis. Donde corren los ríos, crecen las plantas o viven los animales. ¿Cómo se formó el suelo? Pues fue un trabajo muy largo, de millones de años, que aún continúa, y en el que participan unos obreros muy fuertes e incansables. El sol, el viento, el agua y los seres vivos. Las rocas que formaban al principio mi superficie se fueron agrietando y rompiéndose en trozos cada vez más pequeños por la fuerza de esos obreros. Ese conjunto de minerales se enriquece con materia orgánica, fruto de las plantas y animales que mueren. Tan solo para que se forme así 1 centímetro de suelo fértil, tienen que pasar cientos de años. El resultado de todo ese proceso es una superficie donde se puede desarrollar la vida, la maravillosa vida. Tenemos que cuidar el suelo como cuidamos la limpieza del aire o el agua, porque de ello depende que los seres vivos sigan teniendo comida y un lugar donde vivir. Y son muchas las amenazas que en poco tiempo pueden convertir un suelo rico y fértil en un desierto donde no es posible la vida. Los incendios forestales o la tala excesiva de árboles, por ejemplo, dejan al suelo indefenso. Sin las raíces de los árboles y otras plantas, el agua de lluvia y el viento se llevan al mar los nutrientes que contiene. Es lo que se llama erosión. Y ya nada podrá crecer allí nunca más. Lo mismo ocurre cuando lo contaminamos arrojando productos tóxicos que matan a los seres vivos, ensucian el agua que hay bajo la superficie y hacen del suelo un lugar estéril. Sin suelos sanos no es posible una vida sana, así que debemos cuidarlos entre todos. El suelo que pisas es el suelo que te permite vivir. Por eso debemos ayudar a mantenerlo siempre limpio y, por supuesto, no ensuciarlo ni llenarlo nunca de basura. Si lo mantenemos limpio, yo, la Tierra, vuestra casa en el universo y todos los seres vivos que vivís en mí, estaremos mucho más felices. Porque ya sabéis, cambiar el mundo es cosa de niños. He visto que el suelo es muy importante, pero no solamente depende del suelo, sino que hay un apoyo. Tanto suelo como agua, ¿sí? Ya han visto que a consecuencia de la tala de los árboles, los incendios forestales, se debilita el suelo y si no hay raíces, entonces no hay una retroalimentación, eso causa una erosión y va a causar de que el suelo se vuelva completamente infértil y no pueda proveer más productos
y proveer más vegetación. Eso es lo que toca. Entonces vamos a ver por ejemplo, observamos aquí, el niño dice, este terreno está con piedras, ¿servirá para sembrar? Aquí dice que el suelo orgánico absorbe agua. ¿Qué actividad desean realizar los niños? Están sembrando, pero están viendo qué tipo de suelo es el más favorable y en cuál de ellos va a causar más vegetación. ¿Sí? ¿Qué alimentos crees que se siembran en un biohuerto? Bien, estamos viendo aquí el mapa conceptual y tenemos el suelo. El suelo es un recurso natural, así como el agua, como el viento, el oxígeno, el agua es necesaria, el suelo también. Si no hay suelo, ¿dónde van a estar las plantas? Si es que el suelo no es fértil, ¿dónde van a crecer? Entonces el suelo también es parte importante y es un recurso natural importante. El suelo pertenece a la corteza terrestre. Sus propiedades vienen a ser la textura, la permeabilidad, la estructura y el color. Todos los suelos no son del mismo color, todos los suelos no son de la misma textura, no todos tienen la misma permeabilidad, ni la misma estructura, ni la misma capa. Las propiedades de los suelos vendrían a ser, por textura, es el tamaño de las partículas de los suelos. Por ejemplo, las partículas del suelo de la arena no son las mismas que de un suelo arcilloso, ni tampoco de un suelo rocoso, no son iguales. Diferente textura. Cuando tú tocas la arena o tocas la arcilla, hay diferentes texturas, ¿cierto? La permeabilidad y la facilidad de absorción del agua. El agua facilita el crecimiento de las plantas. También tiene que ver cuánta agua guarda, si es la apropiada o es que de repente no absorbe mucha agua ese suelo. De repente ese suelo no es favorable para entrar en él. La estructura, diversos componentes del suelo. El color, ¿no? El color del suelo arcilloso, arenoso, rocoso, no es el mismo, son diferentes. Bien, los componentes. Algunos suelos están formados por rocas, otros por arena, arcilla, y por humus, que es la materia orgánica, que ahora vamos a ver qué es. La materia orgánica viene a ser todo ser viviente que ha fallecido y se descompone en la tierra, causando esto como un abono, ¿sí? Como un tipo de desecho orgánico que favorece el crecimiento de más plantas. Así es un ciclo, ¿no? El ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Nace, crece gracias a la alimentación, gracias a las plantas, se reproduce, su naturaleza, y muere. En el momento de morir regresa al suelo, ¿sí? Como un elemento orgánico, un desecho orgánico que va a favorecer a la tierra porque va a hacer que este suelo sea más fértil. ¿Se dan cuenta? Todo es un ciclo. Entonces los organismos del suelo son los encargados de descomponer todo tipo de desechos orgánicos hasta transformarlos en humus. ¿Ya? ¿Qué tiene el humus? Tiene desechos orgánicos. ¿Qué tiene el suelo? Tiene vida, ¿sí? Tiene bacterias, tiene nematodos y un gramo. ¿Sí? Bien, el suelo está formado también por minerales, rocas, agua, aire y humus. El humus es una mezcla de restos de seres vivos en descomposición, como ya habíamos dicho. Y bueno, los tipos de suelos pueden ser ambos. Este es el suelo orgánico y en este suelo orgánico
se pueden sembrar. Los suelos orgánicos mayormente son los jardines y las chacras. Los suelos arenosos los encuentras en la playa, en los desiertos, los suelos arcillosos, los suelos rocosos. Bien. Este tipo de suelo, el suelo orgánico, es en el cual nosotros podemos sembrar. Favorece la agricultura. No quiere decir que los demás suelos no se puedan sembrar. Sí se puede, menos en el rocoso. En el rocoso no se puede sembrar para nada. Pero en el arenoso sí existen plantas, ¿sí? Existen un porcentaje de plantas, pero no es el más favorable. El más favorable viene a ser el suelo orgánico, que es el suelo de aquí, de los jardines y las chacras, porque tienen humus. Tienen más porcentaje de humus que un suelo desértico, como es el arenoso, o un suelo arcilloso, que es muy distinto. Bien, entonces el suelo orgánico, el mayor componente es el humus, lo que encontramos en parques, jardines y chacras, y es fácil de trabajar y es el suelo más apto para la agricultura. El suelo arcilloso, como ves aquí, tiene un color medio rojo-naranja. ¿Sí? Su mayor componente es la arcilla, es fértil, sí, nos es útil la arcilla, pero no mucho para la siembra. ¿Ya? Es fértil, pero difícil de trabajar. Las partículas que lo forman son muy pequeñas, compactas de color pardo rojizo. Retiene el agua con facilidad y al secarse se agrieta y endurece. En este tipo de suelo se pueden cultivar arroz y lechuga. El suelo arenoso contiene gran cantidad de arena. ¿Y qué pasa con la permeabilidad de este suelo? No es muy, no retiene mucha agua, ¿sí? Es de color amarillento o rojizo. Quiere decir que es muy, pero muy permeable. Y como no retiene mucha agua, pues no va a favorecer a la siembra, ¿no? Es menos apto para la agricultura, pero en algunos casos sí se puede cultivar zanahorias, beterragas y papas. En el suelo rocoso, su mayor componente son las rocas de gran tamaño, no tiene agua y no es bueno para el cultivo, mayormente también son suelos erosionados, ¿ya? Son suelos no fértiles, ya no se puede sembrar en este tipo de suelo. El suelo está formado por dos capas. El suelo está formado por dos capas. Una profunda de piedras y minerales, llamada inerte, por no tener vida. Y la otra formada de materia orgánica. En ella se encuentran restos de cultivo anterior o partículas de suelo, microorganismos, animales pequeños y materia orgánica como hojas en descomposición. Las partículas del suelo determinan su textura. Esta se distingue de acuerdo al tamaño de las partículas que la componen, es decir, de los granitos de tierra que lo integran. Dependiendo de la textura, podremos identificar si el suelo es arcilloso, limoso o arenoso, lo que determina las condiciones con las que se debe sembrar y suministrar el agua al cultivo. Existen suelos margosos que contienen las tres texturas y que son considerados como los de mejor calidad para los cultivos, por la cantidad de materia orgánica que contienen. Esta composición y características van perfilando el tipo de nutrientes que contiene o que deben suministrarse, lo cual será confirmado y complementado con los resultados del análisis del suelo. Bien, si nos centramos en los tipos de suelo, tenemos el suelo orgánico, ¿sí? Bien, el suelo orgánico se va a caracterizar porque tiene mayor componente de humus, ¿sí?
y retiene el agua, ¿sí? Retiene el agua y es apto para la agricultura. El suelo arcilloso tiene arcilla, ¿sí? Retiene el agua, ¿sí? Pero al secarse se abren grietas y se endurece. Es por eso que no es muy bueno para la agricultura. En el caso del suelo arenoso, está formado por arena y no retiene agua. Es muy permeable. Es por eso que como es muy permeable, deja pasar el agua, ¿sí? Debido a sus partículas pequeñas y no nos permite hacer mucha siembra en él. El suelo pedregoso o el suelo rocoso está formado por rocas ya viejas y no retiene agua, no es permeable y no es bueno para el cultivo. ¿Por qué es importante el suelo? Gracias a los suelos, el hombre ha podido dedicarse a la agricultura y ganadería, produciendo sus alimentos básicos. De las tierras no cultivadas se aprovechan los bosques, que producen madera, y los pastos que sirven para la ganadería. Y los árboles para el oxígeno, ¿cierto? El suelo se complementa a la vegetación. Permite que los seres humanos construyamos viviendas y podamos habitarlas. Tenemos que cuidar el suelo porque de ello depende que los seres vivos sigan teniendo comida y un lugar donde vivir. La importancia. La importancia del suelo es debido a su funcionamiento, ¿sí? Es el hábitat de los seres vivos en el que nace y se desarrollan tales como las plantas, animales y personas. Se utilizan para poder caminar, construir caminos, extraer materiales para las construcciones. Y por ejemplo, en el caso del suelo fértil, se estaba diciendo que es el que tiene más humus y el que tiene más humus es el suelo orgánico. Bien, ¿esto quiere decir, Miss, que los demás suelos no me sirven? No es así. Mayormente el suelo arenoso, el suelo rocoso y el suelo arcilloso son usados para la construcción, ¿sí? Incluso para la realización de artesanía es el suelo arcilloso. Pero esto, como el suelo rocoso y el suelo arenoso, son extraídos para materiales de construcción. ¿Se han dado cuenta? Sí. Entonces, todos estos suelos son importantes, tanto para la construcción de casas o viviendas donde vivimos, y para la siembra. El suelo es importante. Muy aparte de que es un amortiguador de los efectos y cambios del clima, como son los temblores y los terremotos. Si el suelo está más debilitado, no vamos a soportar este tipo de cambios climáticos. Pues eso es todo. Espero que les haya servido la clase y nos vamos a ver pronto. Muchas gracias.